El domingo pasado comenzamos esta serie de sermones para los meses de junio y de julio titulada Yo soy Jehová. En esta serie estamos utilizando no todo el libro de Isaías, solamente un segmento, los capítulos 40 al 48. Y aunque Isaías fue un profeta, pues era profeta, tenía que regañar. Parte de su ministerio era exhortar a Israel a que se volviera a Dios. A pesar de eso, en este segmento que vamos a cubrir aquí, en los capítulos 40 al 48, aquí Isaías, en vez de estar advirtiendo al Israel de su propio tiempo, él está pronunciando una profecía de restauración al Israel del futuro. Es bien interesante porque esto es a un Israel que no existía en la vida de él. Un Israel que ya había desobedecido a Dios, que ya había sido conquistado y que ya había sido llevado en cautiverio a Babilonia. Eso sucede unos 150 años después de la vida de Isaías. Eh, este pueblo que se merecía las circunstancias por las cuales estaba pasando, este pueblo que ya llevaba unos 70 años en cautiverio, o sea que ya estaban asimilados en la cultura de Babilonia, a este pueblo corrupto del futuro, porque vamos a llamarlo por nombre, a este pueblo de Israel corrupto en el futuro, Isaías llega con un mensaje que nadie se esperaría. Un mensaje de que Dios prometía restaurarlos a ellos a una belleza mejor que la anterior. Un mensaje de que el Señor iba a hacer todo eso a través del sufrimiento de su siervo y del poder de su espíritu. Pues el domingo pasado cubrimos la primera parte del capítulo 40 de Isaías. Aquí Dios consuela a su pueblo y promete rescatarlos de su situación, promete rescatarlos de su destierro. Pues ahora bien, si usted le trae esta profecía a un pueblo que ha estado viviendo en destierro por 3 generaciones. Imagínese eso. A mí no me sorprendería, pues si este pueblo, si usted le dice, bueno, el Señor te va a sacar de aquí, te va a rescatar y va a restaurarte a tu tierra original. Si tú le dices eso a un pueblo que lleva 3 generaciones de cautivo, no me sorprendería si respondieran con escepticismo. No me sorprenderían si respondieran diciendo, mira, hace 70 años Babilonia conquistó a la generación de mis abuelos. Nos llevó como prisioneros a vivir en este país. Lo único que yo he conocido en mi vida es esta vida en Babilonia como cautivo. ¿En verdad Dios podrá sacarnos de esta situación? Bueno, anticipando esa objeción y para que supieran que Dios iba a dar seguimiento a su promesa, pues hoy vamos a ver que Dios se presenta como el Dios sin comparación. Ese es el único Dios que puede inspirar confianza cuando hace ese tipo de promesas. Saber que Él es un Dios sin comparación. Busquen en sus Biblias Isaías 40, vamos a estar cubriendo los versos 12 al 26. No quiero glamorizar la falta de fe. Si llega una profecía y uno duda de la palabra del Señor, eso está mal. Nosotros no honramos a Dios cuando dudamos de sus promesas. Dicho eso, a mí no se me hace difícil identificarme con la duda de los israelitas, porque de la misma manera que ellos miraban a Babilonia alrededor de ellos y se preguntaban cómo Dios nos va a sacar de eso. De esa misma manera, gente, yo miro a mi alrededor, yo miro el mundo que nos rodea y yo me pregunto cómo Dios va a vencer toda esta corrupción que nos rodea y cómo Él va a establecer su reino. Me pregunto cómo Él lo va a hacer, porque esto se ve como que medio difícil. La guerra cultural que nos rodea es abrumadora. El mes de junio se ha convertido en un mes angustiante para mí. Y cuando nosotros vemos la manera en que nuestra sociedad ataca lo que es bueno y alaba lo perverso, mire, eso socava la confianza de uno.
El pasaje de hoy nos va a mostrar el Dios grande y fuerte que liberó a Israel y el Dios grande y fuerte que va a triunfar sobre este mundo en el cual vivimos. Así que acompáñeme en esta lectura de Isaías 40, 12 al 26. Esta va a ser una lectura un poco extensa, son 14 versículos y son 14 versículos de Isaías. Así que, ¿me van a poder acompañar en esto? Bueno, prestemos atención a la palabra del Señor. Comienza haciéndonos una serie de preguntas retóricas. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada. Menos que nada e insignificantes son consideradas por él. ¿A quién pues asemejarán a Dios o con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo. El orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. No saben, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio. No lo han entendido desde la fundación de la tierra. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando él sopla sobre ellos, se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. Palabra de Dios para nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, es imposible proclamar tu gloria mejor de lo que tu palabra ya lo hace. Por eso, Señor, yo me doy cuenta de que te necesito tu Espíritu Santo y ruego que tu Espíritu Santo me ayude a exponer este pasaje que intimida. También pedimos, Señor, que esta palabra que tú inspiraste, Señor, que haga un trabajo de transformación en nosotros, que borre de nuestras mentes y de nuestros corazones todos esos conceptos inadecuados sobre quien tú eres. Señor, a lo largo de nuestras vidas nosotros aprendemos conceptos inadecuados sobre ti. Nosotros repetimos disparates sobre ti. Señor, perdónanos, nos arrepentimos. Padre, que tu palabra nos informe y abra nuestros ojos a tu grandeza, a tu majestad y a tu gloria. Señor, para que las cosas de este mundo pierdan su brillo y para que tú seas nuestro objeto de mayor deseo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo me crié en un pueblo de Puerto Rico que por un tiempo fue conocido como San Fernando de la Carolina.
hoy se conoce como Carolina. De verdad, ese fue el nombre antes de Trujillo Bajo, San Fernando de Carolina y ahora es Carolina. La casa donde me crié se encuentra en una urbanización llamada Villa Carolina. Mis padres se mudaron a esa casa, tengo entendido, antes de yo cumplir el año de edad. Por tanto, yo viví en esa casa desde que tengo uso de razón hasta los 19 años que me mudé a los Estados Unidos. Ah, pues a esa edad llego aquí con mi familia. Desde entonces he tenido varias oportunidades para visitar la urbanización y la calle donde yo me crié. Cuando yo visito la urbanización donde yo me crié, ahora yo me doy cuenta de un fenómeno que es bien interesante. Todas esas calles, todas esas casas, todos esos parques que me parecían tan grandes en mi niñez, cuando yo los veo desde el punto de vista de adultos, qué chiquitas se ven. ¿Quiénes de ustedes se sienten de esa manera cuando visitan donde se criaron? Esa no es nuestra casa, pero es una casa en la calle donde yo me crié, en la esquina antes del parque. No, la de la esquina, antes del parque, la 16. Pues gente, mi deseo es que la palabra de Dios cambie nuestra perspectiva en esta mañana. Mi deseo es que nosotros veamos a Dios y a este mundo de acuerdo a su tamaño real. Y eso nos hace falta con desesperación. Nos hace mucha falta ver a Dios de acuerdo a su tamaño real y ver este mundo de acuerdo a su tamaño real, porque en la mayoría de las iglesias lo que se proclama los domingos no tiene nada que ver con eso. Lo que se proclama los domingos en muchas iglesias está más bien centrado en nosotros, centrados en exaltar al hombre, centrados en complacer nuestros antojos. Nosotros teniendo en nuestras manos la palabra infalible del Señor, lo que sale de muchos púlpitos pues se puede intercambiar con cualquier discurso TED Talk. El problema es que cuando nosotros tengamos que batallar contra el mundo, cuando nosotros tengamos que batallar en contra de nuestro enemigo, nuestra propia carne, cuando tengamos que batallar en contra del desánimo, lo que nos va a ayudar no va a ser una charla sobre cómo ser un campeón. Lo que necesitamos es un cambio de perspectiva. Nosotros necesitamos quitar la mirada de nosotros mismos y entonces poner esa mirada en el Dios que creó todas las cosas con el poder de su palabra. El único que nos puede rescatar de nuestros enemigos es el Dios que está por encima de todo el universo. Pues ese Dios te llama en esta mañana a que dejes ya de tratar de rescatarte a ti mismo. Ese Dios te llama a que veas tu vida desde su punto de vista. Ese Dios, Él te llama a confiar en el Dios que es más grande de lo que tú imaginas. Como les dije, Isaías dirige este pasaje al Israel del futuro, al Israel que está en cautiverio, a un Israel que probablemente ve a sus captores como invencibles. Por esa razón, la única manera en que este pueblo podría sentir esperanza es que Isaías les presentara una visión de un Dios que es soberano sobre todo. Pues en su comentario sobre Isaías, quien en vida fuera el teólogo irlandés, a ver si me sale bien la pronunciación del apellido, Alec Motyer, él dice lo siguiente en su comentario. Isaías utiliza aquí la doctrina de Dios el Creador para garantizar al pueblo su seguridad y la certeza de que las promesas divinas se cumplirán. Amén. Si yo pienso en todas las veces que yo he metido la pata en mi vida, es porque no he creído que las promesas divinas se van a cumplir. Pues cuando Isaías presenta esta propuesta de Dios el Creador, Él lo hace de una manera única.
en vez de hacerlo de una manera como Pablo lo haría de una manera, secuencial. Pablo diría punto A, punto B, punto C, punto D, por lo tanto, punto E. Pues Isaías no lo hace así. Isaías lo presenta con una estructura más creativa, más poética. Se los voy a ir mostrando durante la exposición para que entiendan qué es lo que quiero decir, pero él lo presenta de una manera más creativa. Perdón. A lo largo del pasaje de esta mañana, es importante que recordemos que esto no solo tiene relevancia es dirigido para los cautivos en Babilonia, pero el Señor nos tiene a nosotros en mente también. El mismo Dios que se glorificó a través de liberar a los cautivos en Babilonia, es el mismo Dios que se va a glorificar haciendo que la situación que tú estés pasando, tu situación imposible, obre para tu bien. Así que ya sea que lleves 70 años en destierro o en medio de tu problema matrimonial o a la luz de la realidad de que tus hijos no son creyentes. Amén. O en medio del abuso que estás pasando en tu trabajo y nadie se da cuenta. O en medio de un mundo que celebra el pecado. ¿Por qué podemos poner nuestra confianza en Dios en medio de todo este revolú? Porque Él es el creador autosuficiente. Pues, como les dije, Isaías 40:12 comienza con esas preguntas retóricas. Esas preguntas retóricas muestran el tamaño, muestran la capacidad y muestran la independencia de Dios. Dice así: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? Durante esta semana el estado de la Florida no ha sido azotada ni por una tormenta ni por un huracán. Pero la lluvia que ha caído ha inundado a Miami. No se necesita mucha lluvia para que nuestras vidas se afecten. Sin embargo, en las manos del Señor, la creación de la tierra entera, eso fue como mezclar ingredientes en la cocina para Él. La creación de la tierra entera. Y mientras Él creaba el universo, Él también decretó y diseñó las leyes y los procesos a través de los cuales el universo se iba a regir. Todo. La rotación, la traslación, las leyes de física, todo eso es parte del plan de Él. Y algo que desafiaría las mentes de la gente en Babilonia era el concepto de que Dios hizo todo esto por su cuenta, que lo hizo todo independientemente. El verso 13 nos pregunta: ¿quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Mire, esa pregunta iba a impactar la mente de los cautivos asimilados, de los que se habían asimilado en Babilonia, y también de los captores, porque en la religión babilónica, el dios Marduk supuestamente había creado la tierra. Pero en la religión babilónica, antes del dios Marduk crear la tierra, tuvo que consultar con otro dios llamado Ea. Pero el Dios verdadero ya posee toda la sabiduría y todo el conocimiento a través de la historia. Dios no necesita la ayuda de nadie, ni tiene que consultar con ningún comité. La gloria del Dios verdadero muestra lo corto que cualquier persona o cualquier otra cosa se quede en su lugar.
Si nosotros tratamos de encontrar nuestra satisfacción, si nosotros tratamos de encontrar nuestro significado en cualquier cosa que no sea el Dios verdadero, nosotros estamos poniendo nuestra seguridad en algo que no es, en algo que no es seguro, en algo pasajero. El Dios verdadero es quien único merece nuestra confianza, porque Él es el único que es soberano sobre las naciones, sobre todas las naciones. A mí me encantan las noticias cuando un americano visita otro país y termina en apuros o termina en la cárcel porque cree que se puede portar en otro país de la manera en que se portan aquí. Usted no conoce la policía en el tercer mundo. Pues a través de esas experiencias aprenden a respetar, ¿verdad? Hay países que intimidan. Yo he visitado 2 o 3. Y sin embargo, el verso 15 nos dice que para Dios las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. Si usted está moviendo un cubo de agua y el agua se mueve y se cae una gota, usted se levanta a recoger la gotita para poner en el cubo. No importa. Todas las naciones del mundo tienen esa importancia comparadas con el Señor. Y mire, eso es importante, tenemos que saber eso porque desde mi punto de vista, yo veo las noticias como usted. Yo veo las noticias y me preocupo cuando veo que hay países que tienen líderes tan malvados y tan corruptos que a ellos no les importa desestabilizar al resto del mundo. No les importa. Pero las naciones que me preocupan a mí no le quitan ni un segundo de sueño al Creador del universo. Gracias, Señor. En este punto, Isaías pone el ejemplo de un país en particular, un país que todavía existe. Un país que es conocido por los bosques llenos de cedros que proveían para la industria de construcción en el mundo antiguo. Ahora, cuando consideramos la grandeza de Dios, el verso 16 nos dice que si nosotros nos propusiéramos a construir un altar de sacrificio apto para Él, el Líbano entero no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Para mí, por eso, la mejor noticia del mundo es que Dios perfecciona mi adoración a través de Jesús. Nosotros tratamos lo más posible de leer la Biblia y de informarnos sobre la adoración que agrada al Señor. Pero siempre necesitamos que Jesús la perfeccione. Siempre nos quedamos cortos. Siempre nos vamos a quedar cortos. Nosotros podemos quemarnos las pestañas estudiando eclesiología, pero nunca vamos a poder adorar a Dios con la actitud o la precisión o la hermosura que Él se merece. Lo mejor que nosotros podemos ofrecerle a Dios, si es a través de Jesús, mire, Él lo acepta de la misma manera que yo aceptaba un dibujo de los nenes míos cuando eran chiquitos y era y lo poníamos en la nevera. Así es como el Señor recibe nuestra adoración más excelente. Él nos ama, pero no lo impresionamos. El verso 17 dice, todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas por Él. Y no malentienda, esto no quiere decir que Dios nos desprecia. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera, amó Dios al mundo. Pero una vez más, nosotros nunca vamos a poder impresionar a Dios con nuestras habilidades. Por eso, cuando nosotros veamos las noticias y vemos esos países que nos empiezan a preocupar, recordemos que nosotros no somos ningún tipo de amenaza para el que nos creó y determinó dónde y cuándo vamos a vivir. Ninguno de nosotros somos ningún tipo de amenaza para el que nos hizo.
Ninguno de nosotros. Cuando yo era niño, todos le teníamos miedo a la Unión Soviética. ¿Quién se acuerda? ¿Quién es viejo como yo? En el 91, en el 1991, yo me quedé boquiabierto cuando la vi colapsar. Yo nunca creí en mi vida que iba a haber ese evento tomar lugar. Amada iglesia, nuestra patria debe ser el reino de Dios. Porque los Estados Unidos de América también son efímeros. Los Estados Unidos de América también son pasajeros. ¿Qué naciones nos preocupan hoy en día? Irán, Corea del Norte, la China. Toda nación humana va a llegar a su fin, pero solo el reino de Dios es imparable. Gracias, Señor. Por esa razón afirmamos esta mañana que Dios no tiene comparación. Desde la caída en el jardín del Edén, a través de la historia, nosotros hemos tratado de sacar a Dios de su trono. Buscamos otras cosas, buscamos otras personas a quienes dedicarnos, a quienes darle nuestra devoción. Pero todas esas cosas que pretenden destronar a Dios, lo único que tienen en común es que no satisfacen y se quedan horriblemente cortas. Isaías pregunta en el verso 18, ¿a quién pues vas a asemejar a Dios? ¿Con qué semejanza lo vamos a comparar? Sea lo que sea que nosotros tratemos de poner en el lugar de Dios, todos tratamos de poner algo en el lugar de Dios. Usted que se considera el más espiritual aquí, usted trata de poner algo en el lugar de Dios. Todos somos culpables de eso. Pregúntese lo que es. Otro Dios, otra religión, otra superstición, la devoción a mis estudios, la devoción a mi carrera, la devoción a mi pareja, esposo, esposa, hijos, hijas, nietos, nietas, familiares, amigos, partido político, denominación. Cuando nosotros nos damos a cualquier cosa más que a Dios, nosotros estamos poniendo nuestro significado sobre algo que nosotros mismos hemos creado. Estamos confiando en algo que nosotros mismos creamos. Y el problema de las cosas creadas es que no son eternas. El verso 19 dice, el artífice, el que hace el ídolo, el que lo construye, funde el ídolo. Entonces llega otra persona, el orfebre. Pues yo le pregunté a Carmen, ¿qué es un orfebre? El que trabaja en el oro. Yo aquí doy la impresión de que sé mucho, pero es una ilusión. El orfebre trabaja en el oro para hacer joyas. Aprendí eso esta mañana. Vamos a volver a la palabra del Señor. El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. ¿Quién sabe lo que es un platero? Trabaja con la plata. No se necesita mucho para que ustedes se me alboroten. Échales un poquitito. Pero aquí vemos que nosotros, mientras más recursos tengamos, más impresionante podemos hacer nuestros ídolos. Si tienes dinero, si estás bien conectado, el ídolo que tú hagas va a ser un ídolo más impresionante. Ahora, por el otro lado, el resto de nosotros, los que no somos ricos, los que estamos pelados, pues el verso 20 dice que el que es muy pobre para tal ofrenda, el que no puede pagar por oro o por plata, escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. Erigir un ídolo. Eso quiere decir que para que el ídolo se quede parado, tú lo tienes que poner al lado de un estante. Porque si no pones el ídolo en un estante, se te va a caer.
nosotros buscamos sustituir a Dios de esa misma manera. Y tratamos de hacer ídolos que impresionen a la gente, pero necesitamos un estante porque si no se caen. Esa es nuestra situación. Juan Calvino dijo una vez que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Nosotros construimos el mejor ídolo que nuestro dinero puede pagar. Pero por más que ese Dios sustituto sea de oro, de plata o hasta de caoba, si nosotros no lo ponemos en un estante, no se va a mantener en pie, se va a caer. Amada iglesia, ¿cuáles son tus ídolos? Hazte la pregunta. No estés pensando en cuáles son los ídolos de fulano y fulana. Pregúntatelo a ti mismo. ¿Qué personas, qué cosas, si las pierdes, tu vida va a dejar de tener sentido? Tus habilidades, tus estudios, tus títulos, tu trabajo, tu pareja, esposo, esposa, hijos, hijas, nietos, nietas, amigos, amigas, poder político, denominación, identidad nacional, privilegio. ¿Qué cosas si las pierdes, pierdes las ganas de vivir? Pídele a Dios que a través del poder de su Espíritu Santo, Él te ayude a identificar lo que quiere robarse su trono y le pertenece solo a Él. Bueno, si nosotros una vez identificamos eso en nosotros mismos, podemos entonces identificar los ídolos de la sociedad, porque la sociedad que nos rodea tiene sus propios ídolos. Quizá antes era la diosa Diana o algo así, hoy en día es el placer y es el poder. Si nosotros podemos identificar los ídolos de nuestra sociedad, nosotros en el momento en que esos ídolos fallen, porque van a fallar, y no traigan la satisfacción que prometen, nosotros vamos a poder presentar al Dios verdadero como lo hace David en el Salmo 16. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. El único que satisface. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de que solo tú eres Dios, de que solo tú eres digno de confianza. Nosotros podemos confiar en Él, porque Él es el soberano sobre los reyes, el soberano sobre todas las cabezas de Estado, sobre todos los jefes de Estado. Eso es lo que tenemos que recordar, porque cuando contemplamos la realidad política en la cual nos encontramos, especialmente este hermoso año de elecciones, yo le ruego, no ponga expectativas mesiánicas sobre ningún candidato. Se lo puedo rogar en esta mañana. No ponga expectativas mesiánicas en ningún candidato. No importa que el partido político de su candidato represente o valores tradicionales o justicia para el oprimido. No podemos poner nuestras esperanzas en ningún gobierno humano, porque todo gobierno humano es efímero, todo gobierno humano es pasajero. Por eso Isaías le pregunta a Israel y nos pregunta a nosotros en el verso 21. No saben, no se han enterado, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio, no lo han entendido desde la fundación de la tierra. Claro que sí, el Señor nos lo recuerda cada rato. Lo sabemos, lo hemos oído. Sin embargo, la razón por la cual tenemos que reunirnos aquí domingo tras domingo tras domingo es porque esa verdad tan importante se nos olvida así, tan pronto salimos a la calle. El verso 22 nos dice que el reino eterno no le pertenece a la izquierda y no le pertenece a la derecha. Es Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes
a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos, se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. Cuando yo llegué a este país en el año 1989, George Bush padre era el presidente electo. Y Gorbachev todavía era el presidente de la Unión Soviética cuando yo llegué a este país. Y hoy en día ellos son parte de la historia. ¿Dónde está Gorbachev? ¿Dónde está Bush padre? ¿Dónde está Trujillo? ¿Dónde está Castro? ¿Dónde están? Gente, de la misma manera que ellos son una memoria del pasado, si Cristo no viene primero, eso nos toca a nosotros también. Si Cristo no viene primero, nosotros también vamos a pasar a ser parte de la historia. ¿Estás poniendo demasiada confianza en los líderes de tu partido político? Ay, no sé, pastor, cómo me doy cuenta de eso. Gracias por preguntar. Qué bueno que tengas un corazón tan enseñable. Una manera de nosotros saber si estamos convirtiendo la política en un ídolo es si tratamos con desprecio a los que difieren de nosotros ideológicamente. Especialmente a los que difieren de nosotros ideológicamente y son creyentes. Porque esa gente existe. ¿O cree usted que el reino de Dios está dentro de un partido político nada más? Si la retórica política, porque la retórica política lo que hace es hacernos sentir ansiosos. Si nosotros no ganamos, pues perdemos toda la esperanza. Si tú sientes temor en tu corazón al pensar en 4 años del candidato que no te gusta. Yo quiero que tú sepas que tú puedes poner tu confianza en el Creador de todas las cosas. Porque Él es un Creador lleno de poder. Y también es un Creador atento. Atento al detalle. Verso 25. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea igual? Dice el Santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército. O sea que Dios pone todos los astros como si fueran un ejército en fila. Y los llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. No hay ni uno que se le olvide. Nosotros vivimos en Orlando, que es parte de Florida, que es parte de los Estados Unidos, que es parte de América del Norte, que es parte del continente de las Américas, que es parte de la Tierra, que pertenece a un sistema solar, que está dentro de la galaxia de la Vía Láctea, que es una entre miles de millones de galaxias en el universo. Y a pesar de que el universo es tan inmenso y complejo, ese universo se sostiene instante tras instante por la grandeza del poder de su Creador. Esa es la razón por la cual nosotros respiramos y vuelvo a respirar y mi corazón sigue latiendo. Y en este cosmos, nada, ninguna estrella y ninguna persona, no importa cuán humilde sea esa persona, nadie está fuera del alcance del cuidado del Creador eterno. Nadie. No sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de la estructura del pasaje de hoy. Ese tipo de estructura donde se hace un argumento, entonces llegas al punto medio principal que viene siendo el punto C.
Ese es el punto. Una vez llegas al punto medio principal, haces el mismo argumento en reversa. ¿Se dan cuenta de eso? El punto A, el punto B, el punto C es el punto central, entonces hacemos otra vez el punto B y otra vez el punto A. Perdón. Esa estructura tiene un nombre. ¿Quién sabe el nombre de esa estructura? ¿Dí otra vez? Cuando presentas algo así, ABC, BA. A ver quién me impresiona. Ellos lo saben. Eso se llama quiasma. Así que ya, ¿verdad? Yo sabía. Gente, tanto la Biblia como muchos libros antiguos están llenos de ilustraciones que siguen ese patrón. Quiasma. Por ejemplo, el relato entero de la Torre de Babel sigue esa estructura. Un poquito de clase de composición domingo por la mañana, ¿verdad? No está mal. Cuando encontramos una estructura quiástica, mire qué clase de nombre. El punto principal se encuentra en el medio. Eso quiere decir que Isaías quiere que nosotros comparemos nuestros ídolos personales con el Dios verdadero. Eso es lo que Isaías quiere que hagamos sobre todas las cosas. Para que nosotros veamos que los ídolos que nos inventamos se quedan horriblemente cortos. Y entonces termina en el punto A2, cuando habla sobre el creador atento al detalle, termina hablando sobre los astros, sobre las estrellas. Y lo hace muy a propósito, porque en Babilonia, los caldeos, ellos fueron los que inventaron la astrología. La astrología salió de allí. Y pues, ¿qué sucede? Cuando la sociedad rechaza a Dios y quiere vivir bajo la ilusión del secularismo, la gente se da cuenta que el secularismo no satisface. Pero si tú quieres rechazar a Dios, pero sigues teniendo un deseo de gloria del secularismo, te mueves a la superstición. Así es como nuestro mundo vive. Yo observo a Europa. Por supuesto, pienso en el caso de España, que vivió bajo una dictadura fascista por 40 años y entonces muy justamente están muy sospechosos de la Iglesia Católica Romana. Pero entonces eso se convirtió en un rechazo del cristianismo, pero entonces ahora la manera en que ellos creen en mitos celtas. Cuando nosotros rechazamos al Dios de gloria y queremos vivir como si Dios no existiera, de ahí del secularismo pasamos a la superstición. Así somos como seres humanos. Y buscamos lo sobrenatural, buscamos lo glorioso, porque nosotros necesitamos un Dios glorioso. Nosotros no nos va a satisfacer un Dios que nosotros mismos nos inventemos y podamos controlar. Necesitamos un Dios de gloria, necesitamos un Dios de peso, necesitamos un Dios con gravitas. Es por esa razón que Dios nos llama a que dejemos de estar mirándonos el ombligo y a elevar nuestra mirada al Dios de gloria. En su comentario, Ray Ortlund escribe: Dios nos invita a cambiar nuestras percepciones y a ver todo desde su punto de vista, como dijo Kevin esta mañana durante la adoración. Él quiere que veamos las cosas desde su punto de vista. Él entiende que la lucha de la fe se gana o se pierde según la forma en que percibimos la realidad. Sí. Nosotros somos pequeños comparados con la creación, pero la creación es pequeña comparada con Dios. Qué bueno, ¿verdad? Porque este mundo abruma. Este mundo abruma. Pero nosotros empeoramos nuestra situación cuando magnificamos a este mundo y tratamos de poner a Dios en un microscopio. Eso es empequeñecer a Dios.
Esa es la palabra en español para belittle. Eso es empequeñecer a Dios. Y gente, empequeñecer a Dios es idolatría. Estás cometiendo tú ese tipo de idolatría. Pastor, ¿cómo puedo saber si estoy empequeñeciendo a Dios en mi vida? Gracias por preguntar. Nosotros empequeñecemos a Dios cuando vivimos atemorizados. Nosotros empequeñecemos a Dios cuando vivimos presa del temor, creyendo cuentos y rumores de Facebook y que el destino del mundo depende de los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. Empequeñecemos a Dios cuando vivimos presas del temor. Empequeñecemos a Dios cuando no le demostramos a nuestros seres queridos que Dios es primero en nuestras vidas. Es fácil uno demostrárselo a la gente con quien uno trabaja, a los amigos, a la gente con quien uno está distante. Es difícil uno demostrárselo a la familia, a los que te conocen bien de cerca. Y nosotros le demostramos a la gente que amamos que Dios no importa para nosotros de tantas maneras. Se nota cuando la escuela tiene prioridad sobre el Señor. Se nota cuando los deportes tienen prioridad sobre el Señor. Se nota cuando nuestros hijos ven que no estudiamos la palabra y no nos interesa, pero estamos todo el día así. Y yo les digo que cuando yo me levanto por la mañana, eso es lo primero que yo hago. Pero cuando nuestros hijos ven que a nosotros no nos importa la palabra del Señor y lo que hacemos es consumir medios y consumir medios y consumir medios sin discriminar, ellos ven que Dios en verdad no nos importa tanto. Y me encanta como lo dice John Piper, nosotros empequeñecemos a Dios cuando lo adoramos mecánicamente, sin disfrutar de Él. Y mire, nuestras emociones cambian. Hay días que nosotros estamos bien encendidos por el Señor. Y hay otros días que uno llega arrastrando los pies. Nuestros corazones cambian. Yo doy cabida para eso. Pero nosotros tenemos que pensar en el Dios que estamos adorando. Ahí nuestras mentes tienen que hacer el trabajo. Y el Señor se revela de una manera que si usted lee y medita, eso va a afectar su corazón. No se permita adorar a Dios mecánicamente. Esta mañana Dios nos invita a arrepentirnos del pecado que cometemos cuando creemos que Él no tiene poder para cambiar el mundo donde vivimos. ¿Oyó eso? Si usted cree que Él no tiene poder para cambiar el mundo donde usted vive, usted peca. Cuando nosotros menospreciamos a Dios de esa manera, estamos diciendo que la creación es más grande que su creador. Pero cuando vemos a Dios desde su punto de vista y le creemos, entonces la respuesta natural es que Él, que su nombre, que su obra, que su gloria tome el centro de nuestras vidas. Si en verdad Dios es quien dice que es. Amada iglesia, Dios ha mostrado su gloria. A pesar de su grandeza, a pesar de que Dios es más grande que el universo y toda su creación, Dios decidió revelar su gloria de la manera más humilde. En Hebreos 1 dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Jesús. Juan 1 dice que Jesús, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Filipenses 2
nos dice que Jesús, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Mientras el equipo de adoración toma sus lugares, yo quiero invitar a la congregación a que preparemos nuestros corazones para proclamar la gloria de Dios. Proclamar este Dios glorioso. Este Dios que demostró su gloria a través del sacrificio de Jesús en la cruz, que hace posible que pecadores como nosotros nos podamos acercar a un Dios perfecto y santo. Vamos a hacer eso recordando ese sacrificio, participando en la mesa del Señor.